Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hoy pues a hablar de cultura, como dije en el programa de ayer porque lo avisé. Y más les vale que estén aquí los compañeros del Frente Nacional de Cultura Juan Bosch, de la Comisión Nacional de Cultura del Partido de la Liberación Dominicana, que coordina el doctor Oscar Holguín Veras, está aquí con nosotros, y que está acompañado hoy de Manuel Frías, que es también miembro de esta Comisión Nacional de Cultura, destacado artista, músico dominicano, profesor en la Ucamaima por un tiempo y que ha estado desarrollando una labor cultural interesantísima también en diferentes ámbitos. Dionis Díaz, que viene también de Santiago, Dionis, ¿verdad? No, yo soy mocano, pero... Es mocano. Resido aquí Bueno. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Entonces, también profesor de música, sí, ¿no? Sí. Es decir, hacedor, creador de cultura también. Ellos están aquí para presentarnos este esbozo de lineamientos para una política cultural. Es bueno que le tomemos un acercamiento a esto, para una política cultural de Estado en el gobierno de Danilo Medina. Ahí está, política cultural de Estado en el gobierno de Danilo. De eso podemos hablar y de muchas cosas más, desde luego, desde el ámbito de la cultura. Es bueno que se sepa que hay un movimiento nacional importante que se ha organizado en torno a la candidatura de Danilo Medina. Estamos hablando de una cantidad impresionante de hacedores y hacedoras de cultura, de creadores y creadoras, de todas las ramas de la cultura, de las artes. Y bueno, aquí tenemos a algunos de sus más conspicuos representantes esta noche para contarnos qué está pasando con este movimiento nacional cultural, este Frente Nacional de Cultura, ¿no? Porque un frente agrupa también a muchas organizaciones, por eso es un frente, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, Oscar Holguín, tú que eres coordinador nacional. Hoy no vienes como odontólogo, segunda vez aquí en Ojalá. El doctor Oscar Holguín es doctor, médico odontólogo de muchos años y sobre todo es un hacedor de cultura, un creador, escribe cuentos, escribe poesía, varios libros de cuento y de poesía, y sobre todo ha sido un gestor cultural, es decir, un organizador, un facilitador de estos movimientos. Vamos a ver qué contar esta noche sobre política cultural de Estado en el gobierno de Danilo. Adelante. Bien, buenas noches a todos los televidentes y buenas noches a Ramón. Buenas. Sí, estamos trabajando de hace poco más de 3 años, digo activamente, cuando conformamos la Comisión Nacional de Cultura, que fue una entidad que el candidato estableció en aquel entonces y nos puso al frente de ella, a coordinar eso. Fue un trabajo arduo, sumamente arduo, por varias razones. La primera es porque él ni siquiera era precandidato en esa época. Lo primero. Lo segundo es que, dada la inestabilidad que había, en que si había la posibilidad de que el presidente se tuviera y se abocara a una nueva reelección, el trabajo se dificultaba sobremanera. Llegar y tocar puertas era además, fue mucha fortaleza.
Sí. Teníamos que estar revestidos de mucha fortaleza, de mucha paciencia y sobre todo llevar un mensaje con mucha dignidad. Sobre todo que no estaban definidas. Claro, porque no había nada definido. Había mucha nebulosa. No había nada definido. Y por supuesto, ya el ministerio había sido creado por nuestro partido. Y ya existía. Y todos los hacedores de cultura en todas sus vertientes, o estaban comprometidos ya con el ministerio de alguna forma u otra, o aspiraban a. Y una definición no era lo más lógico. Así que el trabajo fue muy, muy fuerte. Recibimos muchos portazos. Otros recibimos sonrisas, burlonas. Pero valió la pena. Pero valió la pena. Porque el resultado... El resultado ahora lo tenemos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es maravilloso. Cada día se adhieren muchas más personas a la Comisión Nacional de Cultura. Todos los días recibimos nosotros en el consultorio, básicamente en una hora del mediodía, estamos recibiendo personas y comisiones que van allá, que quieren integrarse al proyecto. Naturalmente, desde el inicio, el candidato nos enviaba a nosotros las personas que iban donde él, y él nos las refería. Pero una vez ya el candidato, las cosas se dinamizó. Claro. Y entonces, pues, muchas personas comenzaron a conformar también grupos. Algunos de ellos fueron enviados, pero como las cosas típicas de nuestro país, a veces, a veces se prefiere ser cola de león, para no cabeza de ratón y no cola de león. Uh-huh. Entonces algunos se han quedado haciendo su trabajo. Y eso pero ha sido muy bueno. Claro, es muy bueno, claro, porque, sí. Porque yo siempre he dicho que mientras más grupos hayan dinamizando la cultura a favor del candidato, es mejor. Claro. Como la consigna aquella de los años 70, que claro. abran 1000 flores y sí. florezcan 1000 escuelas, ¿verdad? Exacto, Pues, exacto. qué bueno. Efectivamente, eso es bueno, eso es bueno. Pero la Comisión Nacional de Cultura va con paso muy firme. Y los diferentes movimientos y frentes, con algunas excepciones, por supuesto, que nosotros respetamos y que lo vemos con bien, se mantienen haciendo su trabajo, aunque al margen de nosotros. Bien. Pero es una gran cantidad que viene con nosotros. Yo diría ahora mismo que la Comisión Nacional de Cultura y el Frente Nacional de Cultura Juan Bosch agrupan no solo en términos cuantitativos, que es importante para los votos, sino también en términos cualitativos reúne los mejores gestores y los mejores creadores. De los mejores definitivamente. Del país. Del país. Nosotros, porque nos dedicamos no solamente a trabajar aquí en Santo Domingo, sino también que comenzamos a caminar las distintas provincias y estuvimos trabajando en muchas de ellas, y en muchas de ellas dejamos equipos conformados. Bueno, todo eso se ha ido cosechando poco a poco, y ahora ya muy pronto en una actividad que vamos a hacer, en un encuentro con el candidato que vamos a hacer próximamente, lo teníamos para el 17 de este mes, pero como el candidato está juramentando comisiones a nivel nacional, claro. Propio de la actividad, la vamos a mover unos días más adelante. Pero es un encuentro con el candidato. O sea, con Danilo Medina. Con Danilo Medina, correcto. Es un encuentro ampliado. Y porque nacional. Y nacional, porque no solamente va a estar la comisión ejecutiva de la Comisión Nacional y los directivos del Frente Cultural Juan Bosch, sino que además van a estar de los movimientos y de las agrupaciones y de las personas independientes que se han integrado.
van a estar representados en un número que quepan dentro del área que hemos seleccionado para hacer eso. Va a ser muy importante, porque en ese encuentro el candidato va a poder percibir en su dimensión real el trabajo que esta Comisión Nacional de Cultura, que él formó, que él ordenó formar, hizo. Ha hecho y está haciendo. Y está haciendo. Y seguirá haciendo. Y seguirá haciendo. Porque el trabajo va en dos vertientes, Sí. Carolina. Yo lo percibo así. Y ese es el momento, ¿no? Sí. Primero, hay un trabajo que es el de seguir organizando en términos de cultura, en términos de creadores, de hacedores de cultura, y seguir, desde luego, haciendo acopio de votos. Claro. Porque ahora mismo son los votos los que cuentan. Correcto, Son los votos correcto. los que van a llevar a Danilo al poder. Como desde la Comisión Nacional de Cultura ustedes se proponen aportar a Danilo una cantidad de votos que van a ser contados en las Correcto, elecciones. así es. Además de todo esto que hay, que está muy bien y que de lo que yo quiero que hablemos, desde luego, porque aquí hay políticas muy importantes en términos de cultura, Sí. ¿no? Sí. Por un lado, cultura, hacer cultura, crear, y por otro lado, estar también haciendo proselitismo. Es realmente complejo. Es complejo. ¿Cómo es ustedes complejo, se hacen? pero es necesario hacerlo. Porque nosotros no solo estamos viendo el asunto en el aspecto cultural, nosotros lo estamos viendo además como un proyecto de política cultural. Son dos vertientes diferentes. Una cosa es cómo tú te manejas dentro del ámbito de la cultura, si tú eres narrador, si tú eres poeta, si tú eres músico, si tú eres historiador, Pintor, una cosa es o pintor, músico. una cosa es como uno se manifiesta dentro, casi todo el mundo, casi todos los creadores en la cultura, en las bellas artes, tienen sus grupos, forman sus grupos de amistades, que son pintores, si son cantantes, si son músicos, si son esto, pero dentro de esos ambientes, y yo lo hago en el mío, dentro de la poesía y la narrativa, que es en el movimiento interiorista, que preside el doctor Bruno Rosario Candelier, que es el presidente actual de la Academia de la Lengua. Academia de la Lengua. Y entonces, pues nosotros tenemos ahí ese movimiento, el movimiento interiorista, y ahí es que yo me he desenvuelto durante más de 20 años. Pero el asunto no está en ese tipo de actividad. Eso es un tipo de actividad especial. Y mucha gente ahí es donde se desorienta un poco. El asunto no es esa labor. De lo que se trata ahora es de un proyecto de política cultural. Es manejar un ministerio y llevar ese ministerio del Estado, llevarlo a una proyección de la cultura que llegue no a un grupo pequeño, que siempre somos pequeños, los grupos que estamos en eso. No, es llevar ese proyecto cultural a 10 millones de dominicanos. Desde el punto de vista político hay que llevar la cultura políticamente a 10 millones de dominicanos. Es muy diferente, definitivamente. Y hay que tener un concepto claro de las cosas. Hay que tener un concepto claro. Cada dominicana puedan ser creadores de cultura. No, elevar su cultura, elevar su cultura. Hay que empezar. Nuestra población necesita mucho eso, igual que necesita educarse. Culturalmente nuestra población debe elevarse, porque los pueblos son los que crean la cultura. No somos nosotros en una habitación fría o caliente. No, es el pueblo que crea la cultura. El pueblo crea la lengua y la modifica. Ahora mismo pasó el Congreso de la Academia de la Lengua y hubo muchísimas modificaciones el año pasado. Y se sacó un nuevo diccionario con reglas gramaticales que fueron cambiadas
vocablos que fueron aceptados de toda América Latina, una serie de cosas, porque los pueblos son los que crean la cultura y crean la lengua. La cultura se hace universal en la medida en que lo que tú creas tiene arraigo en otras poblaciones, aunque hable otra lengua. Por eso hay culturas que son universales. Con tu permiso, Carolín, tenemos que hacer un corte. Yeah. ¿De acuerdo? Así que ¿Cómo no? estamos en cultura esta noche y quédese ahí porque ahora es que hay que hablar de cultura. Seguimos hablando con los integrantes del Frente Nacional de Cultura Juan Bosch, que es de la Comisión Nacional de Cultura del Partido de la Liberación Dominicana, y desde luego que son uno de los brazos poderosos del proyecto cultural que se representa Danilo Medina. Aquí hay algunos esbozos de políticas que me gustaría compartir con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Dice, priorizar el incremento y desarrollo de las industrias culturales, Sí. que son la base o punto de partida de todo plan de acertada puesta en valor de la cultura. Dice, dignificar socioeconómicamente a los creadores dominicanos y desarrollar la investigación en todos los campos del quehacer cultural. Vamos a ver, 3 aspectos. Primero, priorizar el incremento y desarrollo de las industrias culturales. ¿Qué debemos entender por esto, Carolina? ¿Qué debemos entender por eso? Tenemos que hacerle conciencia a la gente que poseen capital, a que deben invertir en los creadores de nuestro país. Valorizar esa Como creación. dice aquí, que los productos culturales claro. derivan grandes beneficios financieros, Sí. educativos, de imagen, de fuerza ética y estética, ¿no? Correcto, Moral, correcto. que engrandecen a nuestro pueblo y son indispensables para dar empuje al esfuerzo por alcanzar el desarrollo de la paz. Sí, correcto. Correcto. O sea, ahí estamos hablando de priorizar el incremento y desarrollo de las industrias culturales, Sí. ¿no? Facilitarle que puedan hacerse esas inversiones en el campo de la literatura. Sí, la cultura de la cultura también y de todo lo demás. Una gran industria. Claro que Lo sí. es en todas es una partes. gran industria. Tenemos que tratar En todos los países desarrollados es así. de que se siga aquí Por supuesto. promoviendo esta parte. Dignificar socioeconómicamente a los creadores y creadoras dominicanos y dominicanas. Manuel, ¿qué debemos entender Así por mismo. esta Sí, política? sí. Tiene que haber una hacer entre las cosas que nunca se ha hecho, ¿verdad? Porque eso Exacto. entra ahí. Exacto. Todo lo que está ahí escrito es básicamente fortalecer lo que es el trabajo del protagonista, porque independientemente de que la cultura la hacen los pueblos, hay grandes protagonistas detrás de ellos. Claro. Y proteger ese protagonista en todo el sentido de la palabra es fortalecer la parte de lo que nosotros entendemos que hay que promoverlo como lo que nunca se ha hecho. Exacto. Es increíble que aquí tantos creadores, creadoras, tantos artistas, tantos hacedores de cultura, y llegan a viejos totalmente desprotegidos. Sí. Han dado lo mejor de su vida. Pintores, músicos. Peor todavía, Ramón, peor todavía. Y es una de las cosas que nosotros querríamos tener la oportunidad de hacer. Es la protección, es la captación y la protección de esos creadores en todas sus vertientes artísticas. Claro, absolutamente. Y de todos. De todos, Y de todos, de todos, y de todas. todos, de todos. Pero tenemos que empezar. Aquí hay muchos valores, que se diluyen sencillamente porque no son protegidos. ¿A qué le llamamos nosotros proteger? Proteger es captar esos valores, becar esos valores, protegerlos, orientarlo, encauzarlo para que ese don especial que Dios y la naturaleza le prodigó lo pueda desarrollar. Aquí hay demasiados valores, solo que no tienen la oportunidad. No la Johnny tienen. quiere Ramón, sí, aportar algo. Dentro del comité ejecutivo de
la Comisión Nacional de Cultura, dentro del programa de gobierno del próximo presidente, Danilo Medina, nosotros estamos discutiendo la formulación que dentro del programa de gobierno haya un fondo artístico solidario. ¿Para qué? Para que eso que tú dijiste ahorita, que los artistas jóvenes crecen, se hacen famosos y muchas veces se mueren en la miseria más espantosa. Un ejemplo de eso es Eduardo Brito, por ejemplo, nuestro artista, cantante nacional. Ese fondo solidario, ese fondo artístico solidario que debe estar dentro del programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y que nosotros lo vamos a promover desde el comienzo, desde el nuevo año que se avecina, que se supone, ¿verdad? Y que va a ser toda una verdad. Nosotros vamos a hacer gobierno de nuevo. El PLD es una necesidad que el PLD vuelva a ser gobierno para que esas cosas que no se han hecho nunca sean en el futuro inmediato una realidad. Dignificar socioeconómicamente a los creadores dominicanos. Claro. Es realmente, ya no puede esperar más. No puede ser que cada año de que se pensione a 5, a 10. Sí. No. Todos los creadores y creadoras, todos los artistas de este país, todos los hacedores de cultura tienen que tener una protección del Estado. Y como decía Bosch, el Estado tiene que crear las condiciones para que puedan crear, para que puedan aportar al desarrollo de su pueblo. Que puedan vivir de su oficio. Y vivir de lo que que puedan hacen. vivir con dignidad. Exacto. De su oficio. Exacto. Por ¿Qué eso es el la asunto? creación de ese fondo, que vamos a ir al Congreso para que se cree. Sí. Es una ley especial para el Fondo Artístico Solidario. Esa es la protección. Exacto. Esa es la protección. Debe haber un seguro médico para todos. De todo. Para todos tiene que haber un seguro médico. La gran todo. cantidad de Basta trabajadores con que de la cumpla. cultura que no tiene quien le proteja en ese sentido. Aquí va a tener una gran participación, porque es que si usted, por ejemplo, observa y abre ese brochure, vas a ver muchos actores, muchos protagonistas. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Frente Nacional, y es una manera de cómo nosotros vamos a multiplicar los votos, a propósito de una pregunta que usted hizo ahorita. Nosotros tenemos ahí un movimiento campesino, por ejemplo. La cultura campesina es una cultura riquísima y que está en pañales. Nosotros tenemos, por ejemplo, la cultura, tenemos un movimiento de agropecuario dentro de ese proyecto también, interesado en la cultura agropecuaria. Pero nosotros tenemos hasta grupos de sordomudos organizados en el Frente Nacional de Cultura, porque hay una expresión que no pueden ser sacadas, porque somos una nación donde hay una diversidad enorme de expresiones y también deben ser tomadas en cuenta. Esa diversidad tiene que Esa ser diversidad ahí representada. mismo. Desde la circunscripción número 2, por ejemplo, que ahí tenemos un local frente al Parque La Javilla, se dan muchísimas expresiones de lo que está sucediendo en la zona norte, con grupos organizados que han llegado al Frente Nacional de Cultura desde diferentes partes de la capital. Dice Desde aquí- el grupo de paleros que tenemos en Capotillo, por ejemplo, están organizados en el Paleros frente. son los que tocan Paleros. palos. Pues No sí, los- sí. no los que dan palos. No los que dan palos, sino los paleros, sí, ¿verdad? Los cantantes. Ahí tenemos un José Tambora, por ejemplo, en la zona, con un grupo de paleros organizados que forman parte del frente. Es básicamente la cultura viva del barrio, y esa es la parte, en nuestra parte de lo que nos toca trabajar. Esa es la parte En mi popular. caso, popular. Pero es la parte relacionada con votos Muy también. importante, muy importante, que tiene mucha gente, que llega a la expresión, que es la fuerza viva, y es que el candidato está trayendo todo esto. Hay una gran pasión alrededor del candidato, porque Danilo, como expresión, es amigo, pero también es abrigo, a propósito de la conformación del nombre de Danilo. Danilo está jalando una gran fuerza cultural que está llegando sorpresivamente a nuestros locales todos los días, porque también somos presidentes intermedios en esa circunscripción. Aquí se habla de desarrollar la investigación en todos los campos del quehacer cultural, de modo que nuestro pueblo pueda descubrir sus tesoros tangibles e intangibles. Sí. Ramón, mira, ¿De qué estamos hablando? en un ya? próximo gobierno del PLD, encabezado por Danilo Medina, nosotros vamos a hacer una red nacional de museos campesinos para esas zonas rurales que no son visitadas y que son a veces visitadas por los que viven en la ciudad.
por toda esa gran población que va a los campos y no encuentra todas esas costumbres antiguas de hace 30, 40, 60 años, pueda la gente reflejarla, conocerla, que eso se ha perdido mucho a nivel, Aquí hay de la zona rural. una política que menciona esto que tú dices, Sí. dice invertir más en los museos, bibliotecas y casas de cultura estatales y privadas, ya que son la memoria viva que sustenta el ser del pueblo dominicano. Y es yo diría de las políticas que hay que continuar, porque sobre todo en el último año, quizás los 2 últimos años, el Ministerio de Cultura ha venido promoviendo la inversión en las casas de cultura de las provincias y de los municipios. Ya vi que en Asua se arrancó con eso y he visto en otros municipios también. O sea, ha habido en los 2 últimos años un repunte en esta inversión. Se ha incrementado. En esta inversión que hay que potenciar más. En realidad el Ministerio de Cultura actualmente ha hecho buen trabajo. Ha hecho buen trabajo. Ahora, no se puede pedir que en pocos años se haga todo lo que hay que hacer. Y, por supuesto, siempre se priorizan algunas cosas más. Todo depende de quién esté al frente de eso. Pero nosotros entendemos que en ese punto nosotros tenemos que vamos a formar una dirección que sea exclusiva para el rescate de todo lo que sea el patrimonio nuestro y el redescubrimiento de nuestro patrimonio, porque hay muchas cosas que aquí todavía no han sido buscadas, encontradas y diafanizadas. Y de nuestra identidad. De nuestra identidad. Sí. Es fundamental, ¿entiendes? Claro. Y además, discernir un poquito y transparentar, porque yo noto que hay alguna gente que está un poquito extraviada con el asunto de la dominicanidad y de nuestro origen. Y ese es un aspecto también que yo lo toco en una conferencia. Esa es una cosa muy importante también. El dominicano sabe lo que es, pero está un poco confundido. Está un poco confundido. Bueno, y está un poco confundido por su origen. Lo confunde el origen de él, que en término étnico es la unión del blanco o del pálido de Europa con el negro esclavo del África. Pero también lo confunde un poco el origen de su clase social. Entonces, pero el dominicano sabe lo que es. Pero esa identidad nacional tiene que ser clarificada ya, desde un punto de vista puramente cultural. No puede ser étnico. A mí no se me ocurriría nunca se me ocurriría a mí, porque lo considero abyecto, pensar en función de que nuestra etnia debe mejorarse. Yo nunca pronunciaría esas palabras. Eso es un disparate. Nunca lo pronunciaría. Aquí hay una política: preservar los bienes culturales propios a través de la creación de condiciones materiales, técnicas y espirituales que coadyuven a que no se pierdan en el olvido, el abandono, la enajenación y la destrucción. Esos bienes culturales. Claro. Dice, lo que está pasando es que muchas de esas cosas se quedan y se dejan que se vayan arruinando cada vez. Pero es un problema del Estado en sentido general, no es solamente de la parte que afecta a la cultura y al patrimonio cultural, es de todo. Hacemos una carretera y de pronto al año está la carretera con múltiples hoyos, grietas por acá, porque no hay una política de mantenimiento. Sobre todo con mucha basura. Pasamos por el túnel y tenemos que encender todos los carros, las luces, porque están apagados todos los bombillos. Es un problema de mantenimiento. El problema del patrimonio cultural es igual. Y hay que romper con ese esquema. Y alguien tiene que tomar la decisión de romper con ese esquema y decir, no, vamos, por lo menos lo que compete a cultura, no, vamos a rescatar todo lo que es cultura y vamos a preservar eso y vamos a mantenerlo preservado y vamos a proyectarlo en el seno de la comunidad.
que la gente conozca a esa gente, que la gente visite esas cosas y que la conozca. Tenemos que romper con ese es un patrón cultural que tenemos nosotros. Pero viene desde arriba, es desde arriba que viene. Como nos dicen ahora que tenemos que irnos arriba, o sea, allá a la dirección, porque llegó la hora de el segundo corte. Quédese ahí que hay mucho más que decir de cultura en esta noche en que conversamos con el Frente Cultural. Pues sí, aquí estamos, con la Comisión Nacional de Cultura y el Frente Nacional de Cultura Juan Bosch, con Danilo, apoyando a Danilo en este trabajo. ¿Cuáles son los proyectos que está desarrollando actualmente este Frente Nacional de Cultura que ustedes dirigen? Oscar Holguín, Manuel, Dionis y Gillo Robles, un grupo grande sí, de hacedores de cultura. Bueno, aquí hay algunos nombres, además de Manuel Frías: Gillo Robles, Alberto Vaz, Juan Freddy Armando, Sélvido Candelaria, Rafael García Romero, César Zapata, Sara Merán, Irene Corporán, Tony Gutiérrez, Domingo Guerrero, Claudio Cohen, Vidal de la Cruz, Eulogio Javier, mi amigo Eulogio, Rafael Nicolás Gómez, Víctor Checo, amigo de muchísimos años, hacedor de teatro, Miguel Ángel Martínez, Dionisio de Jesús, William Mejía, ese compueblano mío además, cocoeño, novelista, Járico Jaspe, Rafael Hilario Medina, Eugenia Jaime, Víctor Vidó, Kenia Lidenzo, en fin, una cantidad enorme de hacedores y hacedoras de cultura. ¿Cuáles son los proyectos que actualmente desarrollan ustedes en pro de conseguir la presidencia y juramentar a Danilo el agosto que viene, dentro de un año, porque ya hoy estamos en agosto, ¿no? Ya estamos en agosto. Dentro de un año estaremos juramentando a Danilo Medina. Bueno, la comisión sigue creciendo permanentemente. Ese es un reto importante. El reto es crecer. Crecer. Nosotros estamos creciendo horizontalmente, porque lo que estamos es explayándonos en toda la geografía nacional. ¿Están presentes ya en toda la geografía? Casi todo. Porque el crecimiento de la comisión y el crecimiento y la formación de movimientos que se integran al frente es lo que a través de ello viene derivado no solo la consecución de personas que están creando, que están trabajando cultura, sino al mismo tiempo esas son ciudadanos y ciudadanas. Y esos ciudadanos y ciudadanas tienen a su vez familias y además tienen amigos y relacionados. Entonces todo eso se multiplica. Es exactamente igual para todo el mundo que esté haciendo esto. La misión nuestra es crecer. ¿Y ustedes integran a los hijos, las hijas de los creadores de cultura, las esposas, los amigos? El mes pasado estuve yo en Tenares. Yo hice un recorrido el mes pasado, comenzó en Santiago. En Santiago estuve yo, tuve 3 reuniones en Santiago. Y eso fue el sábado, en la mañana. Salimos a San Francisco Macorís y de San Francisco Macorís bajamos a Tenares. Y en Tenares nos reunimos allá en la casa de Pedro Carrero, que es un preocupado de la cultura. Y cuando llegamos allá, ya lo había contactado el Noé Sayas, que es un gran poeta dominicano. Con una poesía muy profunda y muy elevada. Vive en San Francisco de Macorís él, y él es allá el coordinador allá de ese equipo. Y es además el coordinador para toda la región. Y con el contacto de él, en Tenares fuimos y llegamos allá. Andábamos la poeta Argelia Ibar, me acompañaba, la poeta Carmen Pérez, y del Licey al medio nos acompañaba, bueno, estoy en la tercera edad. Sí, claro, sabemos. Estamos en ella. Llegamos allá, y cuando llegamos, nos reunimos en la marquesina de la casa de don Pedro. Allá habían 30 y pico
Y la mayoría de todos esos muchachos eran jóvenes. Para mí fue un motivo de gran alegría, porque en la juventud es donde está todo. Ya lo que dieron, ya dieron, y ya lo que nos toca ahora es honrarlo y dignificarlo, que nadie esté mal pasando. De ahí es que viene parte del proyecto de eso, de lo que está esbozado ahí. Sí, sí, aquí. Pero ahora tenemos que trabajar con toda esa juventud creadora. Ahí habían músicos, ahí habían poetas, habían narradores, habían actores y actrices, directores de teatro, en fin. Era una camada muy hermosa y eran todos jóvenes. Rescatando ellos a los creadores de su área. Por ejemplo, en teatro, ellos tomaban poemas o cuentos de alguno de ellos y entonces lo escenificaban en teatro. Fíjate cómo trabajan ellos solos. Así es que está la cultura, en un sentido así es que está. Y no debe seguir así. Porque el problema es que aquí siempre se ha pensado que 2 o 3 personas muy sabias, en una habitación fría, planifican lo que se debe hacer en todo el país, sin haber pisado nunca ninguna de esas regiones, sin saber cómo piensan los que viven en Navarrete, o los que viven en Tenares, o el que vive en San Francisco, o el que vive en Miche, o el que vive en San Pedro, o el que vive en la Descubierta. No. Un Ministerio de Cultura, con un objetivo claro, debe entender que el programa que desarrolle tiene que tener el concurso de todos los creadores que existen y que están desconocidos en cada una de esas regiones. Y de todas las clases existentes. Todo, en todo su sentido. Así es. En todo su sentido, en el más amplio. Nosotros creemos que debe elaborarse un programa para un ministerio, debe elaborarse haciendo talleres regionales, donde se recojan las inquietudes de cada municipio, de cada región, de cada campo, de cada pueblo. Que todo el mundo esté representado ahí, todo el mundo diga. Y que las políticas sean el resultado de lo que diga todo el mundo. De eso. Eso luego se depura, se limpia de ripios, para utilizar el vocablo de Horacio Quiroga, y entonces de ahí debe surgir, nutrido por los que estamos acá, un programa que puede ejecutar un Ministerio de Cultura, atendiendo a las necesidades reales de la población, atendiendo a las necesidades reales de los creadores de la cultura. Es algo lo que está haciendo Manuel Frías, ¿verdad? Desde Bayaguana, sobre todo en la gente que está trabajando en los barrios de aquí de... Por ejemplo, debajo del puente Juan Bosch, ahí tenemos una academia de arte que pertenece al Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde recientemente graduamos 89 niños en las áreas de música, guitarra, flauta dulce, teatro, pintura, artes manuales. Por ejemplo, que nosotros hemos concebido que en el próximo gobierno debe rescatarse la cultura del barrio. En el Ministerio de Cultura fundamos ahí lo que fue la Dirección de Cultura Barrial, que debe ser rescatada, porque es que el barrio es un mundo, el barrio es un cosmos demasiado grande. La expresión del barrio, la necesidad del barrio, las organizaciones del barrio, la sed que hay en los barrios es increíble de cultura y de expresión. Entonces cada comunidad tiene su expresión. Nosotros ahí estamos debajo del puente Juan Bosch haciendo un trabajo con organizaciones que están ahí y que pertenecen a la academia, y desde ahí, por ejemplo, es un plan piloto que nosotros tenemos que nos ha funcionado muy bien, y que eso lo vamos a llevar a diferentes barrios. Hay que multiplicarlo, ¿no? Sí. Te puedo asegurar de que la Comisión Nacional de Cultura tiene presencia nacional. Nosotros tenemos un movimiento de gestores culturales que tiene asiento en todo el país. Nosotros le vamos a garantizar a Danilo Medina miles de votos. Todos los días llevamos agentes activos culturales
al consultorio del doctor Holguín. El doctor Holguín nos está llamando permanentemente artistas, personalidades que están deseosos de integrarse a la campaña a favor de Danilo Medina. Nosotros vamos a garantizar miles y miles de votos a la campaña y al presidente. Y que nosotros saludamos a Danilo Medina por esta certera observación de responsabilizar desde hace casi 3 años a Holguín para que dirigiera los destinos de esta nueva expresión que es la expresión del pueblo. Sí, yo estuve ahí cuando el candidato juramentó a ese señor que usted ve ahí. Yo estuve presente cuando levantamos la mano, Manuel Frías también estaba ahí, cuando Danilo Medina lo juramentó a él como encargado del área cultural. Y él ha estado en contacto permanente desde entonces con los artistas y el quehacer desde la cultura. Es decir, que Holguín va a garantizarle mucho voto. Y vamos a tener un encuentro próximo con el candidato y el presidente. Y vamos a hacer varios eventos masivos, tanto a nivel regional como a nivel de la capital. Aquí en la capital hay programado como 6 o 7 jornadas sí, culturales. Ahí nosotros, culturales, ¿no? desde la circunscripción número 2, vamos a organizar el encuentro con el compañero Danilo y las organizaciones culturales que nos acompañan. En la 1 también y la número 3, que son las que hemos enfocado de manera inicial. Como el Gran Santo Domingo. Y que ya tienen fecha cada uno. Nosotros esperamos que el próximo programa traer parte de esas expresiones aquí, este programa, para hacer una especie de performance. El PLD tiene un solo intermedio cultural, del que Manuel fue parte importante como rector. Sí, Manuel Frías. De la circunscripción número 2 pasamos. Esos compañeros están trabajando con nosotros. Es interesante saber que un partido tiene, en este caso el PLD, un comité intermedio cultural. Sí. Yo no lo sabía. Aparte de las otras expresiones que hay, entre ellos la Secretaría de Cultura del partido, claro. Están los comandos y el frente también, o sea que forman parte, pero el intermedio de cultura Juan Bosch es una expresión que ya tiene 5 años de fundado, brota de la circunscripción número 2, del intermedio que nosotros pertenece a la dirigimos en la 1, pero con un grupo de compañeros de la circunscripción número 2 pasaron a la número 1 para fundar este intermedio. Y esa misma expresión desde la circunscripción número 2 pasamos también a fundar uno en la circunscripción número 3, que es un proceso venidero en el que estamos trabajando. O sea, ustedes están formando entonces comités intermedios culturales. Culturales. Sí. Desde el Comando Nacional de Cultura del Frente. Es una forma de aglutinar ya en la militancia. En la militancia, ¿no? Porque como ciudadanos tienen derecho los creadores a hacer política, si quieren, ¿no? Eso es una forma de aglutinar y de comprometer a esos ciudadanos y ciudadanas que son creadores de la cultura y que además se entusiasman por la vertiente política, ¿no? ¿Y qué medios se han dado ustedes para atraer a todos los que hacen cultura que no están en este frente cultural? Contactándolo. El trabajo diario. Cara a cara. El trabajo cara a cara. Nosotros no hemos parado. Es un ejercicio. Y es un ejercicio no hemos indetenible, parado. Sí. Bueno, este fin de semana voy a Santiago. Porque tengo que reunirme allá con el equipo. Que van a otros lugares. Yo estaba en Guerra el domingo, correcto. Y te tocaba Guerra. Yo fui a Guerra el domingo y... En Vallaguana estamos fundando una casa de cultura, por ejemplo, en esa zona. Muy bien. En el este tenemos Selvido Candelaria. Ajá. Él es responsable de la gran parte del este, hasta Miche. De manera en San Pedro de Macorís tenemos un equipo que está funcionando maravillosamente bien. En fin, así, que hay todo un trabajo que está haciendo esta Comisión Nacional de Cultura y Frente Nacional de Cultura Juan Bosch, que tiene como misión aportar para que Danilo llegue a la presidencia de la República. No se hace política hablando tonterías y descalificando a los contrarios. Se hace política hablando sobre todo de qué usted va a hacer. Se habla con hechos. Esto que ustedes están hablando son hechos. Así que no le haga caso
a todo el que usted oye hablando plumas de burro, como decían mis abuelos, por ahí, denostando, descalificando a todo el mundo. La política tenemos que ir convirtiéndolo cada vez en un espacio de creación, como son estos espacios culturales, en un espacio de producción y en un espacio de aporte al desarrollo y al crecimiento del pueblo dominicano. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Gracias, Oscar Holguín, gracias, Manuel, gracias, Dionis, y gracias a ustedes, que todavía les queda por disfrutar algo más de Ojalá.